Mejor hablar en M24. El PIT-CNT está convocando a un paro general parcial para hoy bajo la consigna de Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Adhieren, entre otros, el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Uruguaya de la Salud, la Asociación de Funcionarios del Instituto de Colonización, la Federación Uruguaya de Magisterio, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. La medida se toma en el marco de los consejos de salarios y el tratamiento de la rendición de cuentas en el Senado, que particularmente comprende la iniciativa de quitar recursos al Instituto Nacional de Colonización. Para hablar sobre estos temas, recibimos a Soraya La Rosa, vicepresidenta del PIT-CNT y representante de la Federación Uruguaya de la Salud. La Rosa, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Buenos días a todas y a todos. El campo tiene un énfasis particular en la convocatoria de hoy en relación a otras movilizaciones, por ejemplo, impulsadas por el PIT-CNT. Se puede advertir en la consigna, en los pronunciamientos que han tenido lugar por parte de diferentes referentes, por el protagonismo también de actores rurales, la marcha a caballo, en fin. ¿Qué motiva este énfasis, esta impronta? Bueno, hemos logrado la adhesión de, como decís, los pequeños productores rurales y los aspirantes a colonos, en función de que son sectores que no están siendo atendidos debidamente. Y bueno, esta rendición de cuentas contiene además los dineros del fondo del Instituto de Colonización, pasar esos dineros, en lugar de destinarlo a compras de tierras para ellos, destinarlo a erradicar los asentamientos. Situación que a nosotros también, el tema de los asentamientos nos preocupa. El tema de derecho a la vivienda digna para nosotros es también una consigna, pero entendemos que los recursos no deben salir de ahí, sino dar respuesta a todos estos aspirantes a colonos. Es por ello que nosotros lo pusimos en la plataforma. En esta nueva mayoría estamos construyendo, y bueno, y por supuesto que ellos se han sentido muy identificados con esta consigna y con este punto de la plataforma. ¿Cómo es eso de la construcción de una nueva mayoría, Soraya? Bueno, es fortalecer el entretejido social, que no solamente convoca a las trabajadoras y trabajadores activos, sino a todas las organizaciones sociales donde tenemos reivindicaciones comunes, ¿verdad? Ese es el tejido social o esta nueva mayoría, que está conformada, por ejemplo, en este caso, como ustedes bien dicen, los pequeños productores rurales que se han visto perjudicados por no tener políticas públicas concretas, pero también el tema de las organizaciones de jubilados y pensionistas, donde también han bajado su salario, la FEU, los estudiantes, los feminismos y todas aquellas organizaciones que se sientan identificados con nuestra plataforma. Esa es la nueva mayoría, es decir, los vastos sectores populares que confluyen en una plataforma común. En ese sentido, uno podría recordar que, por ejemplo, en las redes sociales, los canales de comunicación del PIT-CNT oficiales, se afirma que el paro justamente une al campo y a la ciudad, ¿no? Está claro que la situación del Instituto de Colonización, que usted mencionaba antes, tiene mucho que ver con esto, en este contexto, en esta coyuntura puntual. Nosotros más temprano entrevistamos y le preguntamos por el paro al senador del Partido Nacional, Sergio Botana, y de alguna manera desestimó esta énfasis actual de la movilización de hoy, diciendo que en años anteriores, durante gobiernos del Frente Amplio, no se reaccionó igual ante, por ejemplo, la extranjerización de la tierra. ¿Usted entiende que hay una reacción tardía o que se podrían haber puesto sobre la mesa estos énfasis antes? Nosotros lo que entendemos que cada organización madura y bueno, y adhiere o no adhiere. No es un tema contra el Partido Nacional, porque evidentemente también tenemos que decir, ni siquiera contra esta coalición de gobierno. Todos habremos visto en los canales de televisión en el día de ayer, en los informativos centrales, donde no solamente fue a la concentración de los aspirantes a colonos, no solamente fue el expresidente José Mujica, sino que también fue el senador Manín Ríos. Por lo tanto, creemos que esto no es una situación contra la coalición de gobierno, sino que es una aspiración de los colonos a no seguir sintiéndose postergados. Y bueno, eso es lo que ha logrado el PIT-CNT
con la adhesión de ellos. Y sin duda también hay, porque también sabemos que hay notas discordantes hoy en Senado, por ejemplo, que se votó la rendición de cuentas en diputados, pero que en senadores hay posturas de algunos grupos de los partidos de coalición donde no están tan convencidos de votarlo en ese aspecto, ese punto en la rendición de cuentas. Justamente, por lo tanto, nosotros consideramos que va más allá de este gobierno. ¿Qué lectura hace de la visita de Manini, por ejemplo, que recién mencionó al campamento de los colonos? Bueno, una lectura a priori que a Manín Ríos tenemos que reconocer que siempre está cerca de donde hay sectores populares, ¿no? No nos llama la atención. Él mismo lo dijo ayer, que quería estar cerca porque había que conocer los problemas y verlos en carne y hueso. Bueno, es una postura valiosa que después veremos cómo se plasma a la hora de que haya que decidir con el voto. ¿Usted como vicepresidenta del PIT-CNT siente que Cabildo Abierto es un actor con el que se pueden explorar cercanías en algunos temas? Y bueno, acá no hay nada descartado. Nosotros a priori no estigmatizamos a nadie en función de que, bueno, si nosotros tenemos un objetivo concreto sobre un tema concreto y hay una postura común, para nosotros es de recibo. Más allá de estos comentarios que tienen que ver con, por lo menos en temas puntuales, cercanías con fuerzas, en este caso políticas partidarias que integran la actual coalición de gobierno, desde el gobierno se ha cuestionado una vez más a esta movilización o a un paro del PIT-CNT, a propósito del paro que justamente en minutos comienza. En ese sentido, por ejemplo, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, criticó la medida basándose en lo que definió como problemas que esto genera en la alimentación de miles de alumnos y de alumnas, ¿no? Por los comedores escolares que en general cuando hay adhesión alta en los paros no abren o no trabajan. ¿Qué piensa como vicepresidenta del PIT-CNT con respecto a esa problemática que ya en paros anteriores había motivado discusión? Bueno, nosotros lo que pensamos es que es cierto que hay un problema real. Hay un problema de que no hay empleo en este país, que hay 100.000 nuevos pobres, que miles y miles de uruguayos comen de las ollas populares y miles de niños y jóvenes comen en los centros de estudio. Pero también tenemos que decir que a nosotros nos preocupa la educación en profundidad y por eso también es que este paro es un paro en contra de la rendición de cuentas que está en discusión, porque pone en cuestión la representación de la educación, es decir, ataca de alguna manera y cercena la representación democrática en la educación, como también aspectos que están contenidos entre los 135 artículos que pretendemos derogar de la LUC. Creemos que eso afecta mucho más la educación. Con el tema de la alimentación, sin duda que es un tema que nos preocupa. Nuestros niños, jóvenes y adultos deberían tener en su casa un plato de comida. Sin embargo, hoy dependen de comer en las ollas o en los centros de estudio. Pero también la preocupación nuestra no solamente, o la preocupación del gobierno no debería ser solo en un día de paro. También debería ser entonces en esta situación los sábados y domingos y los feriados y todos los días del año. Porque no hay políticas concretas de generación de empleo y que la gente pueda aspirar a poner un plato de comida en la mesa en un entorno familiar, sino que se está dependiendo de la solidaridad del pueblo uruguayo en los distintos barrios, como así también comer en los lugares de estudio. Es una preocupación, pero es una preocupación de todos. En función de eso, una de las razones por la que estamos haciendo este paro de 24 horas. Soraya, los días de paro, los días durante el año lectivo en los que hay, por este motivo, poco personal o no hay personal en las escuelas como para atender los comedores, son porcentaje bajo del total de los días del año en los que se trabaja con normalidad. ¿Usted entiende que es posible pensar en algún acuerdo para que se instauren o se instalen en algún momento las guardias gremiales que, por ejemplo, ha solicitado que comiencen a funcionar el presidente de la ANEP, Robert Silva? Nosotros nunca nos cerramos a ningún tema que se ponga encima de la mesa, y más aún cuando está en cuestión la alimentación de nuestros niños y jóvenes.
Por lo tanto, pero hay que tomar el tema con profundidad, porque acá el problema de la alimentación no sucede, como te dije antes, no sucede solamente los días de paro, que son mínimos en el año, mínimos son los días de paro. Ahora, cuando hay vacaciones, los sábados y los domingos y los feriados, los niños tampoco comen en los centros de estudio. Entonces, como no, estamos dispuestos a discutirlo todo, pero abordando el tema en profundidad, ¿no? Uh-huh. No solamente para los días de paro. La Rosa, ¿considera que se utiliza este tema por parte del gobierno, como han expresado algunos actores políticos, para deslegitimar el movimiento sindical? Sí, por supuesto que lo creemos. Nosotros creemos que hay permanentemente un tema de desprestigio sobre la organización sindical, y en este caso sobre la educación sindical, sobre la organización sindical en el tema de la educación. Sin duda que consideramos que es así, porque no puede ser que se puedan utilizar los medios hegemónicos de comunicación para plantear un tema semejante frente a la opinión pública, cuando en realidad nosotros sabemos que los paros son mínimos en el año, mínimos. La educación en general, si no es para 24 horas, los compañeros y compañeras no paran, especialmente primaria. Por lo tanto, acá hay mucho más días en el año que los niños se quedan sin comer, y no es justamente por el tema del paro. Bien. Otro de los marcos en el que se desarrolla esta medida son los consejos de salarios. ¿Cómo se están desarrollando? Y bueno, es un gran problema que tenemos, porque está muy acotada la negociación con los lineamientos que puso el gobierno, ¿verdad? El gobierno el año pasado propuso un acuerdo puente donde todas las trabajadoras y trabajadores perdíamos salario, que de hecho fue así, y se perdió más incluso porque la caída del PBI fue mayor, con el compromiso de la recuperación a partir de las siguientes rondas salariales. Y realmente las pautas que puso el gobierno para esta novena ronda son mínimas en su recuperación, mínimas, diríamos paupérrimas, que casi no dejan lugar a la negociación. En ese sentido vemos esa dificultad importante para el conjunto del pueblo uruguayo, y bueno, se han catalogado los sectores muy afectados y poco afectados por la pandemia, pero no se ha puesto ningún lineamiento, por ejemplo, para aquellos que en realidad la pandemia no los tocó ni de cerca, como son todos el sector agroexportador, que envolvió millones de dólares. A ellos no se les ha pedido un peso, ni tampoco para esas ramas de actividad donde también hay trabajadores se pusieron lineamientos por sobre las pautas de esta novena ronda. Claro, y con respecto a las franjas o a los sectores de actividad sobre los que sí se pusieron lineamientos, ¿no? Esto que usted decía, los que tuvieron rendimientos buenos o dentro de cierta normalidad, y los que a diferencia de estos han estado en crisis, ¿no? Ahí lo que dice el gobierno, bueno, es algo así como: esa es la manera de permitir que esas fuentes laborales sigan existiendo y que no cierren más empresas. ¿A usted le parece razonable ese planteo? No nos parece razonable. Nosotros creemos que en realidad hay una situación a nivel global. Esta pandemia sin duda afectó a todo el planeta, eso está claro, pero el país que menos invirtió fue Uruguay para paliar en la creación de políticas concretas para paliar los efectos de la pandemia, y también en esa forma de concebir que no haya inflación, tampoco se recurre a un salario decoroso por parte de los trabajadores y trabajadoras, porque además logremos ver el mercado interno. Porque en algún momento en el gobierno del Frente Amplio también hubo una situación de caída de los commodities, y sin embargo lo que se apostó fue que, bueno, los trabajadores siguieran creciendo su salario en función de que ese dinero se iba a gastar adentro, movía el mercado interno. Hoy, con los salarios y con esta escasa recuperación, está difícil para que sobrevivan los pequeños y medianos comerciantes, ¿no? Porque si las personas en general que dependen de un salario hoy no lo hacen para comprarse un 0 kilómetro ni para irse de viaje, lo hacen con un consumo interno para tener una mejor calidad de vida. Entonces sumamos al desempleo los salarios que realmente se han visto muy perjudicados
Y bueno, se joroba la pequeña carnicería, el autoservice de la esquina de mi barrio, Doña María, a la que le compro, medio kilo de yerba. Bueno, esos son los más perjudicados en función de que el salario sea tan paupérrimo. Nosotros no creemos que catalogando o resolviendo o definiendo estas pautas evite que hayan empresas que cierren. Nosotros consideramos que, como siempre, aspiramos a mantener la negociación colectiva y que, bueno, también toda la vida lo hemos hecho. Si hay alguna empresa en particular dentro de la rama que tiene una situación concreta, con los balances arriba de la mesa, con los números arriba de la mesa, si hay que tener una consideración especial, siempre se ha resuelto, porque siempre priorizamos el trabajo, pero no siempre se puede priorizar a los empresarios en función de los más vulnerables o del salario de los más débiles. Soraya La Rosa, vicepresidenta del PIT-CNT, gracias por estar con nosotros. Por favor, a las órdenes, fue un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.